momentos, ¿sí?, de la historia, era la forma más eficiente que encontró el individuo para resolver los problemas. Hoy, dado el estado de la tecnología, vos podrías utilizar muchísimos elementos que te podrían evitar el aparato coercitivo, o por lo menos generar instrumentos que asimilen mejor a lo que sería la lógica del total libre mercado. Bueno, ese mismo argumento se puede utilizar para repensar la planificación, porque con las herramientas que hoy existen de la tecnología, pensar, por ejemplo, el desarrollo urbano de viviendas en un esquema mixto, ni siquiera te digo centralmente estatal, ¿no? Pudiendo determinar desde un satélite las condiciones de humedad, las condiciones, un montón de cosas que no se podían hacer nosotros. Una cosa que hicimos que para mí está muy bien, bastante también, digamos, tiene una... A ver, en la Argentina hay 4.500 asentamientos, villas, asentamientos informales. Son lugares que, si uno lo ve desde la óptica del derecho a la propiedad en términos absolutos, fueron robados, porque la gente los tomó. Eran propiedad privada y la gente los tomó. Prescribió el delito. Pasaron muchos años, prescribió el delito, ya está. ¿Qué va a hacer? Como prescribió el delito de la usurpación de tierras del siglo XIX, este prescribe. Entonces logramos sacar una ley que era la declaración de utilidad pública del total de esos barrios. E hicimos un relevamiento con georreferenciación de cada uno de los 4.500 barrios, con una encuesta georreferenciada de cada una de las personas, y se les asignó algo que se llama certificado de vivienda familiar, que en realidad en términos jurídicos es un certificado de posesión precaria. Es decir, no es una escritura, pero da cuenta de la posesión de 500.000 personas. Es decir, creamos propiedad donde antes había un vacío jurídico, que era ¿de quién carajo es esto? Porque el titular dominial ya no lo reclama, porque lo da por perdido, ya hay 2 generaciones que viven ahí y no hay derechos establecidos entre las partes, no se sabe de quién carajo es. Lo hicimos en 6 meses, a eso, aplicando un plan con tecnología. Y sabemos que sería muy fácil si se pudiera acceder a determinados terrenos, que no vuelva a haber nunca más una toma en la Argentina. Sería muy fácil. ¿Con qué barrera nos encontramos? Con que los propietarios de esos terrenos, porque es mentira que hay terrenos públicos vacantes, están en muy malos lugares, los propietarios de esos terrenos no los quieren vender y no los usan. Y no los usan por una razón, porque están esperando a que el precio crezca de esos terrenos, porque llegan los servicios públicos y puedan lotearlos. ¿Por qué vamos a condenar a toda esa gente a no poder acceder a una vivienda cuando perfectamente con 15.000 hectáreas de tierra correctamente loteadas resolveríamos el problema de todo el déficit habitacional de la Argentina? ¿Y por qué no puede haber una forma de hacerlo de manera planificada? Porque estamos viendo que el régimen de precios no está funcionando para resolver ese problema. Porque está el Estado metido en el medio. Bien, pero mira... Porque vos lo que estás diciendo, ¿Cómo lo solucionarías es vos? que, mirá, digamos, cómo te contamina la existencia del Estado. Porque vos lo que estás diciendo es, son los dueños de esa propiedad, no las quieren vender, y tienen todo el derecho, digamos, o sea, son los dueños y si no la quieren vender, está en su total derecho de hacerlo. Y vos decís, lo que pasa es que lo que están haciendo es especular, ¿sí? Digo, aparte todos especulamos, todos queremos comprar lo más barato posible y queremos vender lo más alto posible. Eso, digamos, es propio de la naturaleza humana. O sea, con lo cual, digamos, la especulación, digamos, o sea, gracias a la especulación estamos vivos. Pero Pero vos fíjate, vos lo que decís, le va a llegar los servicios públicos y eso le va a generar que esa propiedad valga mucho más. Ahora, digamos, los servicios públicos, o sea, el Estado haciéndote llegar eso por la fuerza, es decir, financiado con la plata de otro. O sea, te das cuenta que Pero la hermano, distorsión... si no, no tendrías cloacas vos en tu casa. ¿Qué? Si no, vos no tendrías cloacas en tu casa. No, eso es falso. Eso es falso, porque por ejemplo, digamos, digamos, a ver, en un country... Pero las cloacas de tu casa las hizo el Estado y vos las disfrutás. Pará.
No, el country hace las cloacas internas, pero el caño que salga al mar no lo hace el country. Bueno, digamos, o sea, el country, por ejemplo, hace sus propios caminos. Es decir, digamos, Por el camino estamos de acuerdo, pero cloacas el country no puede hacer. Pero no lo puede hacer porque, digamos, está el Estado metido del otro lado. Si el Estado no estuviera metido del otro lado, lo podría hacer solo. ¿Cómo lo haría? Tendría que cruzar toda la ciudad hasta un Mirá, río. mira. Ahí tenés un buen ejemplo. No, mira, a ver, estas mismas cosas te lo voy a hacer con un caso de la vida real de cómo el mercado resuelve los problemas. Vos tenés el sistema eléctrico argentino, cuando Bastos hace la reforma, lo particiona, ¿sí?, en 3 sectores. Lo que es la generación, que determina que es competitivo, y Camesas, digamos, lo que hace es simular el comportamiento del mercado y hace un orden de mérito acorde al costo marginal. Y después tiene transporte y distribución. Transporte y distribución se suele considerar que son monopolios naturales. En el caso de la distribución, lo que se hace, se particiona y se hace lo que se llama competencia por comparación, y lo único que te queda como monopolio natural es la alta tensión, el transporte de alta tensión. Vos fíjate esto, suponete que vos estás llevando manzanas, vos producís acá manzanas, pero producís tantas manzanas que un negocio para vos, que es mandar manzanas al barrio aquel por medio de esta ruta, ¿sí? ¿Y qué es lo que te pasa? Entonces las vendés ahí y con eso te conseguís dinero y te compras otras cosas que no son manzanas porque te dedicas a producir manzanas. Ahora, ¿qué pasa si por algún mecanismo se rompe la ruta? La manzana te quedan todo acá, el precio de la manzana, ¿qué pasa? Se desploma, se hace cero. En la zona del Comahue te pasaba algo parecido. Vos tenías 3 líneas de alta tensión que venían al nodo de mercado de Ezeiza. ¿Por qué es el nodo de mercado? Porque es el demandante neto, ¿no? Fíjate qué interesante. Vos tenías 3 líneas de alta tensión. ¿Qué pasa? El Comahue tiene muchas de lo que se llaman centrales de pasada. O sea, vos las centrales hidroeléctricas pueden tener capacidad de embalse o no. Si vos tenés capacidad de embalse, entregás el agua cuando se te da la gana o cuando se te saturó la capacidad. ¿Qué es lo que pasa con las centrales de pasada? No la podés embalsar. No podés pricear el agua. ¿Cuál es el precio sobre el agua? 0, porque no podés guardar. Es decir, pasa, y si no lo agarraste ahora, no lo agarrás más. ¿Qué era lo que pasaba? Cuando se saturaban las 3 líneas, la cantidad de energía que se generaba era tanta que el precio local se hacía ¿cuánto? 0. Y eso les costaba una cantidad de guita enorme a las generadoras del área. ¿Quiénes hicieron entonces la 4ª línea, que supuestamente un monopolio natural que nunca iba a poder resolver el sistema privado? Lo resolvió el sistema privado, le hizo ¿qué? La 4ª línea. ¿Por qué? Porque era tanta la que perdía. Entonces lo que digo es, el sistema de precios es mucho más fuerte de lo que uno cree. Es decir, todo, digamos, o sea, hubo toda una tradición desde inicio del siglo XX con todos mecanismos de regulación, ¿sí?, que lo que hicieron fue asfixiar y no dejar funcionar el sistema de precios. Y después vino toda una nueva oleada de cómo reinterpretar el análisis económico y reinterpretar el rol del sistema de los precios, que nos está permitiendo tener una cantidad muchísimo más grande de bienes y servicios de mejor calidad, con mejor precio, y que lo que hizo fue fomentar la competencia, pero no en el sentido neoclásico, sino en el sentido de Hayek, que es en el mismo sentido de Adam Smith, que tiene que ver con la entrada y salida. Sobre liberalismo político, sobre filosofía en el sentido liberal, porque digo, Isaiah Berlin es un clásico y no te interesó ni leerlo. Está bien, pero ok, ¿cuál es el problema? No, para tratar de entender tu interés, porque mi sensación es que parece que la economía fuera una ciencia que resuelve todo en sí misma, como está encapsulada. Bueno, justamente ese es el argumento central de la acción humana. Ese es el argumento central sobre lo que fue la obra de Gary Becker. Gary Becker, ¿me comprendés? O sea, utilizando el análisis económico, ¿qué hizo? Desarrolló, por ejemplo, la economía de la discriminación. Hizo el análisis del capital humano, hizo el análisis del matrimonio, el análisis de la familia. Vos sabés que es muy interesante cuando lees el Tratado sobre la Familia, dice, mire, hay distintas teorías sociológicas que, digamos, tratan de explicar lo que pasa a la población. ¿Sabe cuál es el problema? Empíricamente explican solamente el 5%. Bueno, a usted puede que le guste o no el método del max-sub, o sea, la maximización sujeta a lo que sea. Bueno, puede ser que le guste o no, pero ¿sabe qué? Empíricamente explica más del 90%.
O sea, es una cuestión de... Entonces tiene que ver con una lógica de cómo interpretás el comportamiento humano, tiene que ver con eso. Entonces, y eso es lo que te va, digamos, esto es lo que te permite abrir la caja de Pandora. Digo, esto es lo que le pasaba a Rothbard. Rothbard originalmente, ¿sí?, era minarquista. Y él empieza a hacer una puesta al día de la acción humana en un libro que se llama El hombre y la economía del Estado. Cuando él escribe los 2 primeros tomos, sí, que, digamos, es maravilloso, digamos, él era minarquista, seguía siendo minarquista, y en un momento, digamos, le vuela la cabeza y se vuelve anarcocapitalista. ¿Y cómo le pasó? Estaba en una reunión de amigos y le dice, bueno, a vos lo que pasa que sos minarquista, quiere decir que vos, digamos, el Estado se tiene que ocupar de los temas de seguridad y justicia. Y dice, qué interesante, digamos, o sea, vos no querés, digamos, o sea, que el Estado no se ocupe, digamos, de producir, no sé, acero, pero te molesta que produzca bienes de seguridad, cuando en realidad el sistema privado, ¿sabes cuál es la mejor forma de probar que el anarcocapitalismo es posible? La Argentina. Es decir, no te gusta el sistema de educación, tenés un sistema paralelo de educación privada. No te gusta lo que da el sistema público en lo que es el servicio de salud, digamos, tenés un sistema privado. No te gusta, y voy ahí a hablar algo del sistema de salud que te va a encantar, que seguro lo sabes. Y después, digamos, no te gusta la seguridad, tenés seguridad privada. Pero mira qué interesante, ¿cómo fue creado? Argentina a fines del siglo XIX tenía el mejor sistema de salud del mundo. ¿Cómo fue creado? Fue creado por los propios individuos. ¿Cómo se agrupaban? Se agrupaban por comunidad, el hospital italiano, el hospital francés, el hospital alemán. Se agrupaban, ¿por qué más? Por el tipo de trabajo. ¿Por qué la obra social más grande originalmente fue la fraternidad? Porque el sector más grande de la economía, ¿cuál era? Los ferrocarriles. ¿Y quién los inventó? Los inventaron los propios individuos. Digo, ¿por qué, digamos, o sea, tengo que bloquear la posibilidad de que nosotros nos sentemos y nos pongamos de acuerdo de crear algo? ¿Por qué lo tiene que hacer otro por nosotros? Y porque hay una cosa más, que tiene que ver con la gente que, digamos, tenía el campo. ¿Cuál era el problema? Si vos, tu familiar, porque ¿cómo empieza? Un familiar tiene un problema, el tiempo que vos llegabas al centro urbano le podía costar la vida. Entonces, ¿qué hiciste? Te hiciste tu propio hospital y pusiste los médicos y todo. Y como así que atendías a tu familia, también atendías ¿a quién? A las personas que trabajaban en tu establecimiento. Entonces vos fijate cómo el ser humano, guiado por su propio interés, frente a un problema cierto que le interesa, cómo se pone de acuerdo, o sea, o lo hace solo, o busca, se coordina con otro que tiene el mismo problema. El sistema de precios, a tu juicio, no es simplemente un sistema económico, sino es un sistema político. Es un sistema de orden social. Por eso, o sea, un sistema de orden social, por lo tanto, político. Vos lo podés llamar político, digamos, o sea, llevado a su... Público, sustituye al Estado. Claro, a su máxima expresión llegás al anarcocapitalismo. Los sistemas de ayuda mutua, digamos, iniciales de los hospitales comunitarios, de un montón de servicios que hubo en la Argentina, que se hicieron mediante cooperativas, tenían como característica una limitación en el poder de acumulación de las acciones por parte de un individuo. Es decir, había una limitación voluntariamente establecida, de que no podés tener todas las acciones de la cooperativa. Un hombre, un voto. Bueno. Entonces, esas formas de organización comunitaria democrática, descentralizada, yo creo que son formas, no del pasado, son formas del futuro. Lo que no puedo aceptar nunca, porque me parece absolutamente contrafáctico con lo que sucede, es que si vos liberás de las regulaciones que hay, que se cumplen poco por la corrupción, a los grandes monopolios, y permitís que la ambición casi automática y desmedida de gente que tiene un nivel de poder que supera a los estados, queda totalmente desbozada de cualquier autoridad, eso no termina en los tiros. Pero el problema es que, no lo puedo ver a eso. Esas adjetivaciones que vos estás poniendo, le estás cargando tu subjetividad, le estás poniendo un juicio de valor tuyo y se lo estás tratando de imponer a otro. Es decir, es como que vos creyeras que sos superior al resto de los seres humanos y que vos sabés mejor lo que necesitan los seres humanos que el resto. Yo me niego a tomar una posición tan arrogante. Y ese mundo que vos imaginás, sin Estado,
¿Te lo imaginas en el siglo 30? ¿Te lo imaginas en el siglo 25? ¿Sería como esas películas de ciencia ficción? ¿Habría grupo en lugar de estados y naciones? Y quiero entrar al tema de la geopolítica que a vos era uno de los temas que a vos te gustaba. ¿Cómo imaginas ese mundo realiza tu idea? Y lleva el tiempo que sea. ¿Cómo imaginas esa sociedad una vez que hayan pasado una cantidad de años en que no hay estados y las personas se organizan en distintos tipos de contratos? ¿Pero cómo sería? ¿Cuál es el problema? Es una sociedad que funciona con un sistema de seguros y donde está el autogobierno. O sea, de vuelta, es el concepto de autogobierno. Muy bien. ¿Y esos autogobiernos? No, es que vos te guías por vos mismo. O sea, y si, no sé, necesitamos un puente, quizás nos ponemos de acuerdo. Che, mirá, podemos comercializar... Si viene lo usa del otro, otra persona de otro lado, le cobramos peaje. Por ejemplo, nosotros construimos el puente para nosotros, pero el que venga tiene que pagar. ¿Cuál es el problema, Dios? ¿Cómo funcionan las rutas en Chile? Funcionan con los sistemas de iniciativa privada. Entonces digo, vos lo podés resolver, no es que no lo podés resolver. ¿Es una visión de la geopolítica donde los estados van a perdurar? No. Yo considero, y en esto, digamos, la esencia del Estado, y en esto hay un filomarxismo ahí, es la defensa de los intereses de clase de los pueblos. O sea, vos sos la universalista. Y la esencia del neoliberalismo es la destrucción de cualquier capacidad de gobierno real del Estado, lo cual incluye la corrupción total del Estado en sí, más allá de las personas. Eso fue algo planificado también. Si efectivamente el Estado no puede hacer... Hoy el Estado señores feudales se pasó a monarquía y que finalmente era lo mismo. Era un sistema de control de élites. Hoy... Para perpetuar los privilegios de los dominantes. No siempre lo fue así, digamos, porque hubo otros momentos en la historia. Pero hoy el Estado sabe hacer dos cosas. Cobrar impuestos y dar subsidios. No pasa más nada. Es decir, yo entiendo por qué es atractivo el planteo que hace Javier. Porque cualquiera que conoce más o menos la realidad, sobre todo en términos de las necesidades sociales, sabe que el Estado puede sacar de un lado y poner en otro y después andar a pedirle que haga un plan de viviendas, que organice barrios nuevos, o sea, que cree... No puede hacer... A ver, Alberti decía, gobernar es poblar, ¿no? Bueno, preparar las condiciones para que la gente pueda migrar, liberal. Y Perón decía, gobernar es crear trabajo. Bueno, el gobierno no puede hacer ninguna de las dos cosas. No por su esencia misma, sino por su devenir. Hoy lo que puede hacer es recaudar impuestos y dar subsidios. Encubierto, más encubierto, menos encubierto. Esa es la tragedia para mí. O sea, soy escéptico también con el Estado como lo es Javier. Yo creo en formas de cogestión, donde está el sector privado animado por el lucro, incluso un sector de muy alta rentabilidad, que tiene que poner parte de su rentabilidad, fundamentalmente los que obtienen rentabilidad de los bienes naturales, un poco en términos georgistas, se llama el georgismo, es una doctrina semiliberal que decía, todo lo que vos creás es tuyo, pero los bienes de la naturaleza no, papi, porque eso no lo creaste vos. Bueno, particularmente de la riqueza se obtiene a partir de la naturaleza, un sistema público y un sistema comunitario que efectivamente tiene un nivel de subsidio, pero hecho de una manera inteligente, no de la manera estúpida que está hecho hoy. Tanto en tu planteo como el de Javier a mí me resulta inconsistente respecto a ese futuro. Muy bien, el Estado es un orden jurídico, es una creación que como de hecho se muestra que vos podés encontrar asociaciones de Estados, como el caso de la Unión Europea, bueno, podría tener otras dimensiones jurídicas también. Pero lo que me parece más difícil de saltar son las naciones. O sea, las naciones son procesos culturales. ¿Vos te imaginás cómo resolver el tema de las naciones? ¿Las naciones organizarían contratos privados? Ser español, ser italiano, ser ruso, ¿es algo? Bien, ese es el gran tema.
decir, ahí es donde aparece el gran problema. Que vos tenés lo que sería una suerte de dilema de los prisioneros. Mira, esto me pasó a mí. Un día yo estaba por entrar al programa de Mauro Viale y sale Gustavo Pereknik. Entonces yo no lo conocía, juro que no lo conocía, viene y me dice, no, porque vos, o sea, vos estás, o sea, yo no sé quién es, yo tampoco. Gustavo, ¿cuánto? Pereknik. ¿Quién es? Bueno, ese es un economista, Okay. digamos, o sea, digamos que es judío y que, digamos, vive en Israel, en una parte, digamos. Entonces estaba, digamos, entonces me dice, no, porque vos estás como Alberto, digamos, o sea, por Alberto Venegas Linchijo, que, digamos, ustedes creen todo en el mercado y, digamos, o sea, y están, digamos, casi son anarquistas, son unos ácratas, o sea, yo no sabía quién era, o sea, me estaba enterando en ese momento. La vuelta de la vida hace que ellos habían escrito un libro juntos que se llamaba Autopsia al Socialismo. Y era un intercambio epistolar. Y le fue tan bien en ese intercambio epistolar que decidieron hacer otro que se llama El regreso a la barbarie. Y es muy bueno porque, digo, o sea, me piden a mí que lo comente. Yo, sabiendo este episodio, traté de conciliar las partes, hice el comentario del libro, obvié las partes que, digamos, se ponía complicado el tema, y justamente lo que, o sea, sabiendo, digamos, teniendo el inside information de esta situación. Lo más interesante es que cuando yo termino de hacer eso, le toca presentar a Gustavo y dice, no, bueno, a ver, muchas gracias, Javier, por el comentario, todo, pero ¿sabes qué? Yo quiero hablar justamente de lo que discutí con Alberto. O sea, las cosas que no nos pusimos en común. Y ahí una de las cosas que también es muy interesante, o sea, claro, él vive en Israel. O sea, Israel está rodeado de vecinos peligrosos que, si Israel no tuviera los niveles de seguridad que tiene, lo podrían hacer desaparecer. Entonces, hay todo un acuerdo, digamos, o sea, de que hay un Estado y que, digamos, cumpla esas funciones de seguridad y justicia. Por eso, si vos te fijás, Jorge, yo qué es lo que digo, soy filosóficamente anarcocapitalista, pero en la vida real que soy minarquista, porque justamente, ¿cuál es el problema? El problema es que, suponete lo siguiente, vos decís, no, bueno, yo a partir de ahora quiero ser anarcocapitalista, tiro abajo todas las barreras, todo. ¿Y cómo sé si mañana no viene un conjunto de locos que sí tienen Estado y que están organizados en ese aparato represivo, violento, y vienen y nos esclavizan? Es decir, te diría que para mí llegamos por fin al núcleo. Claro, el problema es, ¿por qué, digamos, o sea, nadie lo podría hacer solo? Porque si el otro mantiene el Estado-nación... Exactamente, tenés un problema justamente. Entonces tenés que un dilema a los prisioneros, porque si todos lo hiciéramos a la vez, todos iríamos a un equilibrio mejor. Pero ¿qué es lo que pasa? Como vos no sabés si el otro lo va a hacer, ¿cuál es el problema? El problema es que si vos lo haces y el otro no, te puede comer, y viceversa. Entonces, ¿qué pasa? Nadie lo hace y vamos todos a un equilibrio subóptimo. Digo que ese es el problema que vos tenés, justamente. La vida es equilibrio subóptimo. No, bueno, está bien, o sea, pero lo que quiero decir es, planteado la lógica del dilema de los prisioneros. Es que probablemente es subóptimo porque, de no serlo, habría otros costos que estarían mucho peor. Pero vamos a suponer que todos abolieran su aparato represivo al mismo tiempo, todos los estados. ¿Qué queda? Blackwater. Blackwater, que es una corporación privada inmensa con tipos que tienen fierros muy superiores al del 99% de los estados. Y que esclavizan a todos los demás. Pero sin ningún estado, siendo una corporación privada guiada por la ley del mercado. Como las películas que Como las películas distópicas. Sí, exactamente. Pero bueno, el ejemplo de Israel es interesante porque, además, el 98% de la tierra de Israel es pública, digamos. O sea, no han privatizado la tierra.
eso también tuvo que ver con una estrategia de defensa nacional. Que, hablando de geopolítica... Sí, querer comprar las Malvinas, por ejemplo. Vamos y compramos la Antártida. Aquellas ideas de comprar las Malvinas de una época en la que antes de la invasión. Se puede comprar como compró Alaska de Estados Unidos a los Ares. ¿Pero vos decís que nosotros compramos las Malvinas? No, hubo proyectos en su época de comprar las Malvinas. Se discutía de comprar en la empresa. Era una empresa, eran épocas en las que las Malvinas no tenían petróleo. Eso no existía. Era muy jovencito, no sé si habían nacido. Sí. Bueno, ¿de qué Pero nuevamente eso, vos podés comprar el territorio, o sea, el planteo finalmente, compraste Alaska. Ahora, el punto es que vos necesitas, para defender ese bien que compraste, lo que estamos hablando finalmente es el Leviatán. O sea, finalmente le damos al Estado el monopolio de la fuerza, porque si no nos matamos unos a otros. Bueno, es que ese es el eje central. El Estado, la existencia del Estado, es el fracaso del individuo de poder convivir en paz. Y cuanto más fracasás, más Estado usas. O sea, él está planteando... Yo creo que las desigualdades sociales lo que hacen es fortalecer los aparatos represivos del Estado. Entonces yo digo esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la desigualdad genera violencia. Nos guste o no, esté mal o esté bien. El planteo de Hobbes en el Leviatán es que, bueno, el ser humano es egoísta individualmente, sí. Cada uno va a querer dominar al otro, entonces finalmente, aún el poderoso, cuando duerme, pueden venir los otros y matarlo, entonces finalmente todos nos ponemos de acuerdo de que hay que darle el poder el monopolio de la fuerza a uno y que queramos el Estado. Entonces mi pregunta es, bueno, Nozick hace una teoría de cómo nace el Estado, ¿no? Entonces, pero digo, dado esto, tu discurso, o sea, que es se llama teórico, anarquía de Estado y utopía. Claro, pero mi pregunta es, cuando vos mismo decís, bueno, llegado a un punto me doy cuenta de que esto es impracticable. No, a ver, Jorge, a ver, vamos... Tu pero discurso de vuelta, es didáctico, tu discurso pero pretende torcer una parte, pero comprender que la sociedad no podría ser como vos decís. Vamos por partes. Sí. Primer cosa, una cosa es mi posición filosófica. Yo tengo una posición filosófica. Muy bien, que es teórica. Exacto. Ahí Esto está. es, pero por eso, a ver, vamos por partes. Arrow-Bihan, 1971, análisis general y competitivo. Cuando, digamos, a mí me parece la guía fabulosa, aun cuando, digamos, yo no adhiera al paradigma neoclásico. ¿Qué dice? Nosotros no escribimos este libro porque nosotros creemos en el equilibrio general competitivo balraciano. Escribimos sobre esto porque creemos que tiene un conjunto de resultados normativos importantes que es importante llevar o significativo llevar la economía hacia ese lugar. Es como un faro, no es para que sea un puerto, sino para que te guíe en una ruta, que no ese es el destino. Exacto. Entonces, vos lo que tenés, o sea, entonces yo tengo una idea de cómo funciona la sociedad. Cómo debiera. Exactamente, es normativo. Aunque no pueda hacerlo, es normativo. Exactamente, es normativo, mi anarcocapitalismo es normativo, es el debe ser, cómo debe funcionar, o sea, y es a lo que yo debo apuntar, y eso va a depender sustancialmente de la cuestión tecnológica y de cómo me permite sacarme al Estado de encima. Esa es digamos, es una guía, guía para la sociedad, sabiendo que puede ser impracticable, pero acercarse a ella. Exacto. Es como la objetividad en el periodismo. Es imposible ser absolutamente objetivo, pero es un principio rector que ayuda a decir dónde estaría lo bueno. Esa es tu Exacto. De hecho, vos fíjate que hay uno de los videos de Milton Friedman le dice, mire, si usted se fija, los liberales, hay tres tipos de liberales. Dice, están los liberales clásicos, para ponerle nombre y apellido, Milton Friedman, Adam Smith, Hayek en algunas de sus. Están los minarquistas, Mises, Nozick, Ayn Rand, ¿no? Y dice en un momento, y si usted se fija bien, también hasta los hay anarquistas. Vaya que él lo sabía, si su hijo David Friedman es anarcocapitalista. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, y lo que él dice es cierto, y tenemos profundas diferencias, pero ¿qué es lo que pasa? La aguja está tan corrida, el eje está tan corrido, que parecemos todos iguales. Mientras que vayamos para ese lado, digamos, podemos ir depurando nuestros niveles de liberalismo.
resulta un mal menor que el resto de los partidos? No porque son absolutos, o sea, no, yo digamos, o sea, por ejemplo... López Murphy te resulta como legislador menos malo que todos los demás. Sí, pero ojo, hay que tener mucho... Digo, primero que López Murphy es más socialdemócrata que liberal. O sea, él se define como liberal clásico de Chicago. Pero está bien, pero vos lo que tenés es, estás aportando a la sociedad un discurso, no con el objetivo de que la sociedad lo cumpla ni la expectativa de que lo pueda cumplir, sino tratando de correr un poco el recorrido de la narrativa. Vos, por ejemplo... Influir en un porcentaje sobre el total de la narrativa sin la expectativa de que no haya Banco Central, sin la expectativa de que no haya moneda, sin la expectativa de que no haya nación. Hoy ya está en la discusión planteado el tema de la dolarización. Es decir, que todo, digamos, ese debate, digamos, de vuelta... Porque aparte yo lo reconozco públicamente, lo digo públicamente. Soy filosóficamente... Tu planteo influyó a que Tetaz pueda decir lo que dice de una manera que resulte una audiencia... sí, igual yo prima un poquito más en la audiencia. A ver, digo, para mí, digamos, o sea, directamente no entra la línea de liberal Martín Tetaz. Bueno, o sea, puedo, digamos, o sea, puedo llegar a tener alguna discusión cuán liberal es o no López Murphy. No cuestionaría el liberalismo de Spert, reconociendo que es un liberal clásico y que hay un montón de cosas en las que no estoy de acuerdo. Digo, por ejemplo, el tema respecto a la vida.